Hola a todos. Muchas gracias por reproducir este podcast. Esta historia titulada El Bosque Viviente fue escrita por Ernesto Díaz y fue publicada en el canal de YouTube Ciudadano Z el día 4 de abril de 2025. Si quieres estar al día con el contenido, te recomiendo seguirme por allá. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida. Haberme alejado del bullicio de la ciudad fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y mejor aún, fue haber traído conmigo a mi amada Victoria. Estas vacaciones prometían ser perfectas. El bosque Crimson Hollow parecía el lugar ideal para descansar, con esos atardeceres que, además de hermosos, resultaban profundamente intrigantes. Los árboles, con su peculiar tono rojizo y su corteza retorcida, proyectaban sombras que, bajo la luz directa del sol, creaban la ilusión de rostros en sus troncos. Rostros que, si los mirábamos demasiado tiempo, parecían seguirnos con la mirada. Victoria me pidió que no llevara el celular. Temía que alguna llamada de trabajo arruinara nuestro viaje. Como agente de ventas, mi vida giraba en torno al teléfono. Pero esta vez accedí. Lo único tecnológico que traje fue mi GPS, un par de linternas y mi cámara digital. Era el momento perfecto para retomar mi antigua afición por la fotografía. Mi prometida se mostraba bastante interesada en el viaje, ya que hacía tiempo que no acampaba. No muy lejos de ahí, habían descubierto una granja abandonada llena de maniquíes rotos. Incluso me mencionó sobre una leyenda urbana o una historia de un supuesto maniquí sonriente. Pero la tranquilicé lo mejor que pude y terminamos de empacar. El viaje fue tranquilo, aunque tuve que detenerme un par de veces a tomar café para mantenerme alerta. Llegamos al atardecer. A pesar de la popularidad del lugar, la zona comercial cercana era bastante pequeña. Apenas un par de tiendas de provisiones para campistas. Dejamos el auto ahí y nos adentramos en el bosque. Tras caminar un rato, llegamos a un claro que, según el GPS, era una de las zonas principales. Y entonces lo vi. Los árboles no solo tenían rostros, estos cambiaban. A medida que la luz se desvanecía, sus expresiones neutras se transformaban en muecas de ira y sufrimiento. Algunos incluso parecían gritar en silencio, sus bocas abiertas en un gemido eterno. Saqué rápidamente mi cámara. Tenía que capturar esto. Busqué el mejor ángulo, ajustando el encuadre para que los rostros enfurecidos parecieran mirarme directamente. Y entonces lo noté. Detrás de los árboles principales, algo colgaba de las ramas. Una figura pálida, inmóvil, atada desde el cuello hacia las ramas. Bajé la cámara parpadeando. ¿Había sido una ilusión óptica? Miré de nuevo sin el visor. No había nada. Victoria, mucho más experimentada que yo en acampar, estaba terminando de armar la tienda. Yo me ocupé de la fogata, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Pero entonces, mientras encendía el fuego, la sensación regresó, más intensa. Algo o alguien nos observaba. Le comenté a Victoria que daría una vuelta para asegurarme que estuviéramos en un lugar adecuado. De esa forma, buscaría a quien quiera que nos estuviera espiando. Caminé en círculos alrededor del claro. Los fui haciendo más grandes hasta cubrir una buena parte de la zona. Sin embargo, no encontré nada. El grito de mi prometida me hizo volver corriendo al claro. Ya estaba oscureciendo, pero gracias a la linterna que traía conmigo, pude volver sin problemas. Sin embargo, el miedo en mi corazón creció al ver que el campamento estaba solo. Llamé a Victoria. La tienda de campaña había sido derribada. Tal vez algún animal la movió y mi prometida trató de asustarlo. Sin embargo, la única respuesta que recibí ante mis gritos fue un silencio ensordecedor. Tal vez había ido a buscar algo para asustar al animal salvaje, pero eso no tendría sentido, porque no se alejaría tanto del campamento. Así que revisé en la tienda.
en busca de alguna pista sobre su paradero. Nada. Preparé mi mochila. Decidí ir a buscarla. Tenía que estar cerca. Ya después le preguntaría sobre ese grito. Mientras buscaba alrededor del claro, vi una huella. Era su pisada por el tamaño de pie y el tipo de calzado. Sin embargo, no solo eran las huellas de Victoria. Distinguí al menos 4 pares más de pies. Mientras me adentraba en el bosque, más se iba espesando la vegetación, haciendo que la luz de la luna fuese cada vez más escasa, hasta el punto en que solo podía orientarme con la linterna. Intenté usar el GPS para mantenerme centrado, pero se había vuelto loco. Los números cambiaban constantemente como si no supieran en qué lugar estaba. Continué mi caminata hasta que escuché, poco a poco, el sonido de risas, quejidos y palabras incoherentes. No tenía sentido encontrar algo así en este lugar, así que me moví lo más silencioso que pude, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para distinguir algunas de las palabras. Dolor, renacimiento, inmortalidad, expansión. Preparé el martillo que usamos para clavar las alcayatas de la tienda. No sabía qué esperar, solo deseaba que mi prometida estuviera bien. Me escondí en un montón de arbustos y me asomé lentamente, solo para ver a Victoria siendo sujetada por un grupo de hombres de aspecto extraño. Varias partes de su cuerpo estaban descarnadas. La tonalidad de su piel era de un color gris verdoso. Vi sus ojos y se veían apagados, sin alma, como si algo los estuviera controlando. Estaba aterrado. Aún teniendo el martillo, ¿sería capaz de enfrentarme a 4 personas tan raras? Estaba pensando qué debería hacer cuando noté movimientos en un árbol cercano. Ahí pude apreciar que quienes estaban hablando no eran los hombres, sino los árboles. Lentamente sus ramas se movieron para sujetar a Victoria y levantarla. Parecía que la iba a devorar. No podía permitirlo, así que salí de mi escondite para correr y golpear las ramas de aquella extraña criatura, haciendo que soltara a mi prometida. Logré atraparla, pero ambos caímos al suelo. El árbol comenzó a gritar, y como si hubieran recibido una orden, los hombres se lanzaron hacia mí. Me levanté de un salto, aferrando el martillo con ambas manos. Calculé la distancia y descargué un golpe seco en la cabeza del primero. El impacto fue repugnante. El martillo se hundió como si su cráneo fuera papilla, pero la criatura no se detuvo. Simplemente alzó los brazos y continuó avanzando. De su deforme cabeza goteaba un líquido negruzco que olía a podrido. Retrocedí unos pasos y volví a atacar. Esta vez el golpe abrió su piel, dejando escapar lo que yo creí que eran pedazos de su cráneo, su cerebro y ese líquido, todo revuelto en una papilla asquerosa. Solo entonces vaciló, pero por poco tiempo. Desesperado, golpeé una y otra vez hasta reducir su cabeza a una masa deforme de huesos rotos y carne putrefacta. Los otros ni se inmutaron, ni siquiera cuando su compañero cayó inerte. Avanzaban mecánicamente, obedeciendo los chillidos de los árboles. Por suerte, eran lentos. Aproveché para empujarlos, agarrar a Victoria y correr hacia el claro. Ella no respondía. Sus ojos vidriosos apenas me reconocían, y en su brazo vi las marcas de una mordida, de donde brotaban gotas de un líquido demasiado espeso para hacer sangre. Peor aún, en su pie, donde una de las ramas la había sujetado, una mancha negra apareció. Como pude, levanté a Victoria entre mis brazos y continuamos nuestra carrera. Faltaba poco para llegar al claro cuando mi prometida reaccionó solo para toser un líquido verde oscuro. No podía detenerme. Estábamos tan cerca de lo que yo consideraba un lugar donde podríamos tomar un respiro. Al llegar al claro, todas mis esperanzas se desvanecieron. El lugar estaba repleto de esas criaturas. Victoria tosió otro poco y reaccionó pidiendo que la soltara, que ella podía valerse por sí misma. Cuando la bajé, preparé mi martillo mientras esas cosas poco a poco empezaban a caminar en nuestra dirección.
Mi prometida en ese momento me dijo: «Está bien, Alejandro», susurró con voz ronca. «Déjame. Si me llevas, morirás». La miré. La mancha negra ya le cubría media pierna. Sus venas sobresalían oscuras y retorcidas. «No, no puedo dejarte. Mírame». Tosió más líquido, esta vez mezclado con sangre. «Siento algo moviéndose dentro de mí». Las lágrimas que rodaban por sus mejillas ya no eran transparentes, sino negras, como el alquitrán. «Es demasiado tarde para mí. Mírame». Sonaba como si se estuviera ahogando con algo. «Puedo ser parte de este hermoso bosque. Quiero verlo crecer». La mancha se había extendido más. Los hombres grises estaban a solo unos pasos de nosotros. Apreté los dientes y me aferré al martillo. Era increíble que no pudiera hacer nada para salvarla. Iba a responderle cuando el sonido de otro grito nos interrumpió. Uno de los árboles cercanos había empezado a extender sus ramas y raíces en nuestra dirección. Pensaba enfrentarme a esa cosa, pero justo cuando iba a golpearlo, Victoria me arrojó a un lado y dejó que el árbol la sujetara. Pude observar cómo la levantaba del cuello, mientras enterraba una de las raíces en el otro pie. Algo empezó a escurrir de la herida, ese líquido negro. Victoria tuvo un ataque de tos. Más sustancia negra salió de su boca. Incluso pude apreciar cómo sus ojos estaban oscureciendo. Cuando pensé que no podía ser peor, vi cómo el árbol abrió su boca y arrojó a mi prometida adentro para empezar a masticarla. No podré olvidar nunca el sonido de los huesos quebrándose y de la carne siendo triturada, todo mientras Victoria daba gritos desgarradores. Un par de esas criaturas zombies iba a esperar que fuera mi turno de ser devorado. Aquellos zombies estaban tan cerca que ya era imposible evitarlos. Pero justo en ese momento, algo les reventó la cabeza, haciendo que ese líquido negro me salpicara la cara. Una mujer surgió de la nada, agarrándome con manos callosas. ¡Corre, maldición! Los árboles aullaron a nuestras espaldas mientras huíamos. Al voltear, vi cómo el árbol que se había tragado a Victoria ahora formaba un capullo en sus ramas, como la misma silueta que había visto a través de mi cámara momentos antes. Una figura colgando, como un ahorcado. ¡No mires! La mujer me arrastró hacia la salida del claro. ¡Ya no es ella! El lugar estaba desierto. Mi auto había desaparecido. Su vehículo era la única mancha de civilización en ese infierno. Una vez fuera, empezamos a recuperarnos. Bien, ahora estamos a salvo. No pueden alejarse de la zona más densa del bosque. Me sorprende que los pobladores de este lugar sigan creyendo que esas cosas son como dioses y que necesitan sacrificar vidas para que les otorguen favores. Tuviste suerte de que llegara a tiempo, dijo mientras recargaba su arma. ¿De qué estás hablando? No pude rescatar a mi prometida. Carajo. ¿Qué es lo que debía hacer? No eres el único. Yo perdí a mi pareja por culpa de un maniquí sonriente. Debes prestar más atención a lo que hay en internet. Seguramente viste alguna leyenda urbana o historia sobre este lugar. El bosque tiene muy mala reputación en foros de cosas sobrenaturales. ¿Nunca escuchaste de mi historia? Intenté difundir lo sucedido, pero solo fui etiquetada como una loca. Las autoridades no harán nada, así que me he dedicado a luchar contra esas cosas extrañas y, si es posible, acabar con ellas. Debo evitar que más personas sufran lo mismo que nosotros. Guardé silencio. Realmente solo había escuchado lo que dijo Victoria sobre ese maniquí. La plática con Lucy, como fue que se presentó, fue peculiar, por decirlo menos.
Llevaba años estudiando este lugar, lo suficiente como para saber defenderse de esos zombies. Me explicó que los árboles eran los responsables de crear a esas criaturas. Sus raíces inyectan veneno, el cual hace más lenta a la víctima y actúa como un alucinógeno. Las convence de que no hay nada de malo en dejarse consumir. Incluso he podido tomar algunas fotografías al respecto. Me mostró algunas imágenes donde podían apreciarse más capullos como aquel que vi en el árbol que devoró a Victoria, y cómo los zombies toman su estado de reposo incrustándose en los árboles. Saber que ahora mi prometida no sería más que la herramienta de un árbol monstruoso me hizo sollozar en silencio. No de miedo, sino rabia, impotencia. Quería quemar el estúpido bosque, pero cuando se lo comenté a Lucy, ella dijo que lo había intentado en el pasado, pero por alguna extraña razón, el fuego se apaga apenas toca a los árboles. Por eso el bosque viviente estaba clasificado como eclipse rojo en los archivos de investigadores y agencias paranormales. Lucy me dijo que estaban preparando una operación para no solo evitar que crezca, sino que se busca destruirlo. Incluso mencionó una brigada de guardabosques que había conocido durante su investigación sobre estos seres sobrenaturales. Ellos, al parecer, han logrado que algunos de estos seres trabajen por el bien de la humanidad. Mi auto había desaparecido, y gracias a ella sobreviví, así que decidí acompañarla como muestra de agradecimiento. Quería ayudarla. En sus investigaciones se menciona a un ser que ha matado a varias personas en un pueblo llamado Leiron, pero eso es historia para otra ocasión.